Bien, vamos al problema 3 entonces, y quisiera en esta oportunidad que comenzáramos por la parte inferior, siempre por resonancia acá, que es lo que más les cuesta. En el caso del espectro de protón tenemos 3 señales, entonces vamos anotando acá, se concluye que hay 3 tipos de hidrógeno. La segunda observación tiene que ver con las integrales. Se les va a dar en la prueba, yo aquí tengo esta limitación, pero en la prueba ustedes no van a tener que estar midiendo con una regla. Yo voy a medir con esta figura geométrica para poder tomar la altura. Entonces, copiamos esto acá al lado. Y yo creo que es más o menos evidente que en los dos casos siguientes no alcanza a ser el doble de la altura. ¿Lo ven? Entonces, esta integral la vamos a considerar de valor 1. Entonces la primera integral acá, que aparece en 4 partes por millón, esa integral vamos a decir que vale 1. Y la otra no alcanza a ser el doble. Recuerden que en este caso, cuando se entrega la integral gráfica, uno no tiene el área, a uno le entregan una altura proporcional. Entonces es 1,5, ¿lo ven más o menos, no es cierto? 1,5. Entonces la segunda integral, que está en 2 partes por millón, es 1,5. Y la otra es igual, entonces la última, que está en 1,5 partes por millón, esa también es 1,5. Tenemos las 3 integrales, 1, 1,5 y 1,5. ¿Nos sirve eso? No, porque está fraccionario. Entonces las vamos a amplificar inmediatamente. La primera sería 2. La segunda 3 y la otra 3. Conclusión preliminar a partir de las integrales. Bueno, en el primer caso podríamos tener un CH2, luego un CH3 y finalmente un CH3. Porque las integrales son proporcionales a la cantidad de hidrógeno que hay en la estructura. Ustedes me van a decir, pero profesor, yo todavía no sé cuántos hidrógenos tiene. Sí, para eso vamos a ver los otros espectros, particularmente el masas. Pero esta es una buena forma de aproximarse. ¿Qué más? Lo otro que llama la atención es que la primera señal está en 4 partes por millón. ¿Qué les dice eso a ustedes? Un desplazamiento tan exagerado para algo alquílico, que tiene que estar al lado de ¿qué? Bien, lo más probable de oxígeno, o sea, un átomo electronegativo. Ahora sí, un átomo electronegativo. Probablemente hay un oxígeno que está desplazando esa señal. ¿Por qué digo probablemente un oxígeno? Porque de acuerdo a los valores que se les entregó en la tabla, oxígeno era de los que más desplazaba, alrededor de 4 o más. Aquí está más o menos en 4,1 partes por millón. Luego tenemos el metil y el otro metil que están más lejos. Pero ¿por qué se diferencian? Porque uno está en 2 partes por millón y un poquitito más, y el otro está en es menos de 1,5. Yo le puse 1,5, me equivoqué ahí. A ver, voy a borrar. Miren, esto no está en 1,5. Eso está en 1,2 partes por millón. Pero esta sí les debería a ustedes llamar la atención. Un metil que se desplazó ligeramente por arriba de 2 partes por millón. Probablemente es un metil al lado de un grupo carbonilo. Lo otro que llama la atención es que esa señal en particular es una señal de tipo, ¿cómo es la multiplicidad? Singlete. Ya, bien, entonces este es singlete. El de la derecha, este que está acá, sería un triplete, muy bien, y el primero, cuádruplete. Ya va a haber suficiente resolución en la prueba, así que no se preocupen, y si es que estuviese algo confuso me consultan ya, pero eso tiene que estar claro. Cuando no esté claro, va a ser multiplete, y ustedes lo dejan así. Ustedes declaran multiplete, o sea, los vecinos son tan complejos que la señal se deforma, o a veces, cuando dos de estas señales se juntan, se ve multiplete, porque se solapan las señales. Bien, entonces el cuádruplete implica necesariamente que este CH2 es vecino ¿de quién? Del metil. Porque la multiplicidad, recuerden que la multiplicidad es vecinos más 1. Entonces, si la multiplicidad les dio cuádruplete, 4 igual vecinos más 1, tiene 3 vecinos. Vecinos igual 3. O sea, la conclusión más lógica es que este CH2 esté conectado a el metil que está ahí. ¿Qué más?
Si eso es así, dado que este metil es singlete, la única manera que este fragmento se conectara sería ¿a qué cosa? ¿Al CH2 o al oxígeno? Al oxígeno. Entonces concluimos por defecto, voy a hacerlo en otro color, que este oxígeno ahora, la única posibilidad que cierre su valencia es conectarlo a ese grupo acetil. Ahora, yo sé que alguien me va a decir, pero profesor, ¿y qué pasa si habían dos oxígenos, si la molécula era simétrica, por ejemplo? Bueno, el peso molecular va a acusar. Tenemos que ir al peso molecular, pero antes de ir al peso molecular, confirmemos que esta propuesta sea coherente con el carbono. ¿Cómo se llama este DEPT que está acá arriba? Perfecto, entonces tenemos un DEPT 135. Ya, vamos a ir anotando inmediatamente lo que es fácil de ver, el que está invertido para abajo, inequívocamente es un CH2. Y lo otro es que ese CH2 no es cualquiera porque aparece en 60 partes por millón. De nuevo, cuando estén estudiando y traten de retener estos valores, algo que se desplaza ahí tiene que estar unido a oxígeno. Finalmente tenemos los últimos dos acá a la derecha, que sería uno en casi 15 y el otro en 20 partes por millón. Entonces este está en 15 partes por millón, este está en 20 partes por millón y podemos concluir que son los otros dos. Ahora, recuerden que este DEPT, el 135, no nos permite discriminar. Ya metil y CH aparecen los dos para arriba. Lo que sí podemos concluir en este caso particular es que en base a la anterior, ambos son CH3. O sea, debería ser un metil el que está unido al carbonilo y el otro metil el que está unido al CH2. O sea, este metil de acá, el último, tiene que ser el que está unido al CH2. Y falta algo más. ¿Por qué cosa? Ya, perfecto. El carbonilo, 170 partes por millón. Ese no es cualquier carbonilo, sino que ya vimos que es una estructura de tipo... Ya, es cuaternario. ¿Y cómo se llama el grupo funcional? Éster. Antes de ir al masa, porque quiero dejar el masa para el final, cuando uno tiene un éster, si ustedes se fijan acá, no aparece arriba de 200. El valor 200 o más, por lo general, coincide con cetonas o aldehídos. Ya, entonces cuando tenemos 200 o más, eso es cetona o es aldehído. Pero 170 ya no es ni cetona ni aldehído, sino que algo más tiene ese carbonilo. Entonces esos valores exageradamente altos coinciden de manera casi exclusiva para cetonas y aldehídos. Cuando son ésteres, amidas, ácidos, anhídridos, no alcanzan a llegar a 200. Es como una norma general. Ahí aparece la señal del disolvente, que es el cloroformo deuterado, que es ese triplete que se ve ahí, una señal, ¿no es cierto?, que se desdobla, así que eso no hay que analizarlo. Bien, en base a lo que estamos proponiendo, que sería una estructura de esta manera, el CH2 unido al CH3 con un éster, o sea, esto, carbonilo, oxígeno, CH2, CH3 y un CH3 aislado. ¿Qué esperarían ustedes del infrarrojo? Entonces, antes de llegar y ver, porque a veces es mejor ir razonando en vez de ir viendo. A veces cuando uno absorbe mucha información en estos problemas uno tiende a confundirse. Entonces, mejor uno proponer y ver si después el espectro coincide. ¿Cómo sería el infrarrojo de esto? ¿Ya? Perfecto. Entonces, el patrón doble, o sea, el patrón de 1700 y 1200. Deberíamos ver 1700 y 1200. 1700 y 1200 centímetros a la menos 1 para un infrarrojo. Vamos arriba entonces al espectro de infrarrojo. Ahí está marcado. Bueno, eso sí que voy a ser bien honesto con ustedes. En la prueba no necesariamente van a estar marcadas las señales. Aquí está intencionalmente marcado porque es un problema introductorio. Entonces tenemos una señal en 1700, 1741, y la lógica de que esté señalada la otra en 1200 es para confirmar con ustedes que esto es un éster. Se confirma entonces la presencia del éster, la vibración del carbonilo y la vibración hacia el oxígeno del éster. Y esto de acá es simplemente un distractor.
porque 2984 son las vibraciones carbono sp3, hidrógeno, que casi todos los compuestos tienen eso, así que no nos sirve de nada esa señal, ¿se acuerdan? Ya, excepto que hubiese un ácido carboxílico que deforme la señal en torno a 3000. Ya, entonces el infrarrojo no podemos obtener más. Si alguien quiere de alguna manera en el espectro igual generar más puntaje cuando les cueste llegar a alguna estructura, ustedes pueden anotar, por ejemplo, que no hay alcohol. También podrían anotar que no hay nitrilo. Esas son cosas relevantes en estos espectros. 1500 tampoco hay nitro. Ya, como no podemos obtener nada más, ahora sí que vamos al masas. Y antes de empezar a hacer la división por 15 del masas, inmediatamente sí me pueden decir qué es lo que es 43 y qué es lo que es 29, perdón. Ya, el 43 se llama el ion acetonio. Entonces, 43 sería CO, CH3. ¿Coincide con la molécula? Por supuesto, perder ese fragmento, la ruptura hacia el oxígeno del éster, da justo ese tremendo ion acetonio que da 43, que es el ion basal. ¿Y la de 29, se acuerdan? Perfecto, es el etil, CH3, CH2. Así que tenemos una coincidencia de fragmentos perfecta. Pero la fórmula se va a confirmar con 88 porque si la molécula tuviese simetría, si fueran dos ésteres pegados, la molécula tendría el doble del peso molecular. Entonces, hagamos lo siguiente, el peso molecular dividido por 15 sería 88 dividido por 15, eso da más o menos 5.8, entonces se aproxima a 6. Mi consejo es aproximar hacia arriba, ya, entonces pasando de 5,5 o de cualquier valor 0.5, aproximen para arriba. Siempre mejor aproximar hacia arriba que por defecto. Ya da 6 átomos. Entonces la fórmula sería, si tenemos dos fragmentos, veamos si coincide, eran carbono del carbonilo, el del metil, serían 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos oxígenos? 2. ¿Cuántos hidrógenos le contaron ustedes a eso? Tiene 8 hidrógenos. Eso es lo que estamos proponiendo. Entonces ahora, ¿eso coincide con un peso molecular de 88? Tienen que traer una calculadora común y corriente para la prueba. El carbono es 12, el oxígeno es 16 por 2, 32, más 8. ¿Ustedes me confirman, por favor? Muchas gracias. Entonces sí coincide con un peso molecular de 88 gramos mol. Eso nos está confirmando que la estructura es. Lo otro que también nos va a confirmar, y ahí ustedes siguen añadiendo puntaje en su ejercitación, es hagan la resta. Entonces tendríamos que un fragmento razonable sería fragmento 1. A ver, voy a hacerlo aquí abajo porque queda poco espacio. Un fragmento sería el peso molecular menos 43. El peso molecular menos 43. Ahí tendríamos 5. 45. Entonces ahora tendríamos que ir a la estructura y ver si 45 coincide con algo. Lo voy a escribir en color negro acá. La estructura es así. Ya, entonces habría que empezar a ingeniárselas ahí, ver si algún fragmento coincide. Yo también voy a ocupar calculadora para ir sumando rápidamente. Gracias, súper. Ya, muchas gracias. O sea, este fragmento de acá. Muchas gracias, muy bien. Coincide entonces ahí con 45. Sigamos haciendo restas, podríamos hacer un fragmento 2. No siempre los vamos a encontrar, pero el hecho de que ustedes hagan este ejercicio es bueno. También genera puntaje en la prueba al ver que están creando algo, que entienden el razonamiento. Y tendríamos el fragmento 2, 88 menos 29. ...59... ya, ¿qué podría ser entonces ahí? Sería todo el pedazo acetonio más el oxígeno, ¿no es cierto? Ya, o sea, esto. Lo voy a marcar en color rojo, todo esto. Hasta ahí. Ese
sería 59, ¿se entiende? Porque ahí estaríamos perdiendo el otro pedazo. Alguien me consultaba sobre los modos de ruptura. No olviden que ustedes no están inyectando una molécula en el masa, se inyectan millones de moléculas, 1 miligramo. Entonces, estadísticamente algunas moléculas se cortan de una manera, otras se cortan de otra manera, así que ojo con eso. Y finalmente podemos también calcular diferencias entre fragmentos que no siempre generan algo coherente, pero es bueno hacer la prueba. Fragmento 3, 43 menos 29. Entonces ahí nos daría 14. Ese es más difícil de encontrar porque 14 no es oxígeno, no es carbono solo, sería como un CH2, ¿no es cierto? Entonces ese fragmento 14 podría ser que en algún momento esto se rompe tanto que queda aislado por ahí un CH2. Es lo único, no hay otro fragmento que coincida con 14. Pero, insisto, no necesariamente esos fragmentos entre la resta de fragmentos va a generar algún valor necesariamente coherente, ¿ya? Bien, ahí ya hicimos todo y con eso queda más que confirmada la estructura que hemos propuesto. Esto no lo van a ocupar en la prueba, yo también lo elimino ahí para dejarles más espacio en la hoja, porque en realidad no aportan nada a los V para efectos de hallar estructura. Ya, vamos al siguiente, este era el 3, ¿o no? Sí, vamos a problema 4. Vamos a comenzar ahora de manera muy parecida a la anterior, pero por el espectro de carbono. Bien, tenemos entonces la señal, este sería el espectro de 135, la señal invertida es el CH2. Inequívocamente esto es un CH2. Luego, como no podemos diferenciar todavía el metil del CH, o bien capaz que son dos CHs o dos metiles, estos dos, lo vamos a dejar escrito entre paréntesis. Esto todavía no sabemos si es CH3 o CH. Cualquiera de estos dos, ya este de acá o este de acá. Pero sí podemos saber, dado que esta señal aparece en 50 partes por millón, que hay algo electronegativo, tal vez un oxígeno conectado ahí que está moviendo esa señal a 50 partes por millón. Y finalmente, acuérdense que ahí desaparece, ¿no es cierto?, los de los diplos cuaternarios. La última señal está en 175 partes por millón, un carbonilo. ¿Podrá ser de cetona o de aldehído? Muy poco probable porque está debajo de 200. Bien, la molécula otra vez va a ser una molécula pequeña, así que sigamos con el razonamiento acá en el espectro de protón ahora. Y hay algo diferente. Miren, es muy parecido al anterior, pero es como que se invirtieron algunas señales. A ver, vamos gradualmente. Tenemos que casi 3.5, 3.4 partes por millón se ha movido esta señal y necesitamos las integrales. De nuevo, la señal no parece ser el doble de la del centro. Yo le asignaría, por ejemplo, esta es 2 partes por millón, esta otra es 0,9 partes por millón. Yo le asignaría a la del centro una integración de 1 y a las otras 1,5, porque no, se ve claramente que no son el doble de altura. Entonces, esta integral es 1, esta integral es 1.5 y esta también es 1.5. Luego entonces tenemos que sería, amplificando por 2, un CH2, CH3 y CH3. Luego, en base a la multiplicidad, la señal que está en 2 partes por millón está ampliada. ¿Qué es lo que es esto? Un cuádruplete y la primera un triplete. Ya, con eso entonces cuádruplete significa que como vecino, bien, tiene un metil y el otro como vecino tiene un CH2. Entonces, significa que este CH2 de acá, que es cuádruplete, tiene que estar conectado a alguno de los metiles. ¿Ya qué les dice la lógica? ¿A cuál de los dos metiles va a estar conectado? ¿Al de 3.4 o al de 0.9? Ya, al de 0.9, porque miren, el de 3.4 se movió porque hay algo electronegativo que lo ha desplazado para allá, tal vez un oxígeno, nos falta ver todavía el resto, ya, pero hay algo electronegativo que lo ha movido, no puede un metileno desplazarlo arriba de 3. Por tanto, estos dos están conectados.
Y ahora tenemos que ver el masas porque si no, si la molécula no tuviera nada más, nos veríamos forzados a conectar acá, pero este metileno no estaría en 2. Estaría también más cerca acá de 3 o de 4, por cuanto también estaría al lado de un oxígeno. Entonces tiene que haber algo más. Ya vimos que había un carbonilo. ¿De dónde? Del carbono. Entonces, lo más probable es que este CH2, que se desplazó más que el metil, está conectado al carbonilo. Y por tanto, el carbonilo está conectado al... Ya, pero no directamente. Mediante un oxígeno a ese metil. Ahora, ¿es esa molécula igual que la anterior? No, es muy parecida, pero no es igual, así que cuidado, la vamos a dibujar en estructura de línea. Lo que estamos proponiendo ahí es lo siguiente. En estructura de línea sería así. Oxígeno conectado a un metil, conectado a un carbonilo, y después CH2, CH3. Es tremendamente parecido, pero en el caso anterior teníamos que la cadena etil estaba conectada al oxígeno y el metil estaba al lado del carbonilo. Entonces ahora nada más que con estos dos espectros logramos hallar la sutil diferencia de que están al revés. Confirmación de esto, vamos inmediatamente al infrarrojo. Y solamente aparece una señal con el valor 1744, pero también vemos que se pronuncia la señal cercana a 1200. Eso estaría confirmando la presencia del éster. Luego no tenemos absolutamente nada más por acá, no hay presencia de algún OH o algo así. Pequeñas absorciones muchas veces son humedad. Pequeñas absorciones carbonílicas cuando no hay carbonilo son dióxido de carbono. Aquí al medio tampoco hay nada. No hay nada más que decir del infrarrojo, salvo lo que no hay, pero eso lo pueden registrar ustedes. Y otra vez el mismo peso molecular, entonces, como es el mismo peso molecular, dibujamos la estructura y se confirma que esto era metil, CH2, CH3. Se confirma que es esa estructura, que es un isómero de la anterior, tiene exactamente el mismo peso molecular. Fragmento 29. Fragmento 29 es el etil. Fragmento 57. Perfecto, o sea, sería el... a ver. 1, 2. O sea, sería el carbonilo con el... ya, entonces tendríamos lo siguiente, 57, CH3, CH2, carbonilo y carga positiva. Y ahí tendríamos 36, el oxígeno es 16. Ah, me faltaban los hidrógenos, por eso decía que no coincide. Serían 3, 4, 5. Perfecto, ahí sí, que me faltaban los hidrógenos. Ojo, en la prueba puede pasar que de repente se estén obviando contar los hidrógenos. Hay 5 hidrógenos, en el metil hay 3 y en el metileno hay 2, por eso 5. Así que sí estaba bien, 57, perfecto. Se confirma, por lo tanto, que esa era la estructura. Muy bien, problema 5. Ya aquí ya la cosa se complica un poco. ¿Por qué digo que se complica? En alguna sección del taller mencioné que los espectros con pocas señales no son fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque no hay más información. Y segundo, porque eso implica de que hay algún patrón de simetría. Y pensar en términos simétricos muchas veces cuesta. Así que, por el contrario de lo que se pueda pensar, los espectros con pocas señales a veces son los más complicados. Y aquí, por ejemplo, solo hay una señal. Cuando hay una señal, la integración pierde sentido. Entonces no hay integral. Lo único que podemos decir es lo siguiente. Bueno, y tampoco no existe multiplicidad. No existe M, la multiplicidad. Ustedes dirán, pero es un singlete. Ok, técnicamente sí,
Es un singlete, pero ¿y de qué sirve eso? No nos dice qué tipo de vecinos tenemos en el entorno. Alguien me va a decir, pero es un singlete, no hay vecinos. No necesariamente, porque cuando hay simetría, recuerden que se pierde el acoplamiento fuera del plano de simetría. Así que mucho cuidado. No necesariamente aquí no hay vecinos, así que ojo con el tema vecinal. Ya, entre paréntesis acá, lo dejo escrito, ya, ojo con el tema de los vecinos. No necesariamente significa esto que la señal no tiene ningún tipo de vecino. Lo otro es que sí podemos al menos algo intuir con el desplazamiento químico, 3.7 partes por millón. Eso sí que al tiro nos va a decir que esto, que es un tipo de hidrógeno, está conectado a lo más probable oxígeno, ya un tipo de hidrógeno, y esta señal entonces necesariamente tiene que estar conectada a algo electronegativo, por ejemplo a oxígeno. Vamos a ver, puede que sea otra cosa, algo electronegativo, ¿ok? Esa es la idea. Vamos entonces hacia arriba escalando de nuevo. Comienzo por acá porque sé que estos son los espectros que menos les gusta a ustedes, pero créanme que entrega mucha información. Sobre todo en la prueba yo les voy a dar los tres. El carbono normal, el DEP 90 y el DEP 135 y sirven muchísimo. Así que ocupen eso primero. Los de carbono son muy instructivos. En este caso se entrega el carbono acoplado. Este carbono, protón acoplado, nos dice que la señal de carbono es igual a los hidrógenos que tiene más 1. Esta es la fórmula. No confundir con el de protón. Eso significa que en este caso de acá, la señal es un triplete de carbono. Se concluye que ¿cuántos hidrógenos tiene ese carbono? Muy bien, si la fórmula es hidrógeno más 1, entonces, para que se vea triplete, debe tener 2 hidrógenos. Conclusión, es como en el DEP 135, esto es un CH2. Entonces, en un DEP lo hubiesen visto al revés, en el 135, es un CH2. Bueno, lo mismo acá, es exactamente la misma señal, pero ahora está desacoplada, se le llama el CH2. Solvente y nada más. Desplazamiento químico alrededor de 30 partes por millón. Entonces está acá, 30 partes por millón. ¿Algo electronegativo? Por supuesto. Hay algo electronegativo. Y saben, aquí el carbono sí está acusando 30 partes por millón. Que sea directamente un oxígeno, yo creo que es un poco difícil, porque oxígeno debería estar arriba de 40 partes por millón. Ya en la tabla, si ustedes se devuelven, ven que los valores están cercanos a 50. Entonces, 30 partes por millón, capaz que un carbonilo. Pero ¿cuál es el problema? Miren, no se ve carbonilo. Entonces, claro, tal vez un halógeno o un nitrógeno, algo menos electronegativo. Entonces decimos que no hay carbonilo, eso es bueno tenerlo en mente. No hay un carbonilo que esté moviendo la señal. Sí, dígame. Este es otro tipo de resonancia magnética nuclear, llamada resonancia magnética nuclear protón acoplada. Es un espectro de carbono donde la señal de carbono se ve como un multiplete. La señal de carbono se ve como un multiplete porque sigue esta fórmula de acá. Carbonos es igual a hidrógeno más 1. Eso significa que para que se vea triplete, los hidrógenos directamente conectados deben ser 2, porque 2 más 1, 3, triplete. ¿Ok? Entonces, pero este espectro aparece acá en algunos ejercicios. En algún taller yo dije que no se los iba a dar en la prueba, porque cuando las moléculas tienen muchos carbonos, ¿qué pasa? Se solapan y en vez de facilitarle el análisis se los va a complicar. ¿Ya? Ya, entonces estamos de nuevo, volvemos al tema que quedamos medios cortos. Vamos a ir al espectro de infrarrojo ahora, acá arriba. Observen lo siguiente, no hay absolutamente nada. Entonces, no tenemos nada acá, no tenemos nada en casi todo el espectro. Lo único que tenemos esta señal como aguja aquí bien desplazada, que podría eventualmente... ¿Perdón? Mire, lo que pasa es que acá, bueno, no hay éster, podría ser carbono-oxígeno, pero ¿por qué no pienso en oxígeno? Por lo que conversábamos acá.
el desplazamiento químico de la señal de carbono solo llegó hasta 30. Si hubiese un oxígeno, se movería arriba de 40, eso es seguro, ¿ya? Pero acá no está, entonces tiene que ser algo menos electronegativo, probablemente un halógeno. ¿Se acuerdan que los halógenos casi siempre aparecen debajo de 1000? Ya, este está, claro, está un poco desplazado, pero podría ser un halógeno y eso tendría que verse en el masas. Podría eventualmente ser un halógeno. Voy a buscar algunas abundancias isotópicas para explicarles lo que pasa ahí en el masas. Y con eso yo creo que podríamos responder este problema. A ver, abundancia isotópica del cloro. Lo voy a dejar anotado en el apunte. Por ejemplo, miren, el cloro 35, voy a anotar acá. El cloro 35, lo van a ver al tiro, tiene 76% de abundancia isotópica aproximadamente. Mientras que el cloro 37, porque existen dos isótopos importantes del cloro, tiene una abundancia del 24%. Entre los dos hacen el 100. ¿Cuál más es relevante? El bromo. El bromo, por ejemplo, tiene una abundancia de 50% y el otro casi 50, porque hay, ¿no es cierto?, algunos decimales. 50 y 50 casi. O sea, el bromo 79, lo voy a dejar registrado en el PPT, el bromo 79 tiene una abundancia del 50 y el otro es el bromo 81. 50% de abundancia y 50% de abundancia isotópica. Y el yodo y el flúor son menos relevantes. Ya esas las pueden buscar ustedes, pero necesitamos ir a esto ahora. Miren. Entonces, claro, uno de esos dos es, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tenemos halógeno en la estructura, dado la elevada abundancia isotópica de los distintos isótopos, por ejemplo, si hay cloro en la estructura, un ion masa va a ser con un isótopo, otro ion masa con el otro isótopo y se van a ver dos iones masa. Lo mismo el bromo, un ion masa con una masa, otro ion masa con la otra masa. Por eso que aquí aparece un ion masa con varias señales. Entonces, eso que tenga varias señales, la conclusión que les va a generar a ustedes, hay halógeno en la estructura. No lo olviden, ya es relevante. Más de una señal, hay halógeno en la estructura. ¿Qué podría hacer? Bueno, vamos a tener que ver ahí en el espectro, porque así a la chunte no es tan fácil, no es tan evidente. De acuerdo a lo que vemos en el espectro, tenemos que, primero, el peso molecular es demasiado elevado. El peso molecular es 190 gramos mol. Voy a considerar el valor más alto, ¿ya? Sí, como es una norma, o sea, no es absolutamente necesario hacerlo así. Para que todos trabajemos iguales, en la prueba consideren el peso molecular más elevado, ¿ya? Entonces, consideren el peso más elevado para hacer sus cálculos numéricos. Ustedes dirán, pero entonces puede que haya una variación, como que encuentro que me falta un hidrógeno o algo así. Podría suceder, pero es que los demás espectros van a calzar, entonces igual llegan a una estructura coherente. Me explico. 190 no le pueden aplicar el dividir por 15. Entonces no pueden dividir por 15. Tenemos que restar primero el halógeno. ¿Qué halógeno es? Hagan lo siguiente, miren. 190, fragmento 1, menos 109, porque ahí tenemos otro que se desdobló en 109. Y esto estaría dando 81. 81, ¿cuál era ese? Bromo. Muy bien, entonces como coincide tan exactamente esta señal que es muy intensa, concluimos que el fragmento, no esta señal, pues esta señal es otra cosa, pero el fragmento que se está perdiendo acá, que es tácito, es 81 bromo. Entonces se concluye de que tenemos bromo en la estructura. Ahora sí, ustedes sin el bromo aplican la regla del dividir por 15. Es que hay, miren, voy a ir de nuevo a esa parte. Existe bromo 79 y bromo 81, hay de los dos isótopos. Entonces, cualquier valor que les dé 79 u 81 o hasta 80 en algunos valores promedio, ustedes dicen es bromo, ¿ok? Inequívocamente. Es como cuando hay yodo. Por ejemplo, cuando hay yodo siempre uno encuentra un fragmento 129, que es el peso atómico del yodo, ¿ok?
Ya, entonces, lo que les dije que vamos a hacer ahora es que la diferencia de esta señal a esta es el bromo. Entonces, este valor de 109, divídanlo por 15. Gracias. Entonces, tendríamos otro fragmento. Bueno, ahora le vamos a llamar fragmento 2 porque voy a dividir por 15. 109 dividido 15 da 7,2. Bueno, ahí lo aproximamos alrededor de 7. Entonces, son varios átomos de carbono dentro de la estructura, ¿ya? O bien podrían ser, 109, podrían ser 2 átomos de bromo también, ¿no es cierto? Porque 7, ¿saben por qué 7 es un poco raro? Claro, exactamente, por la simetría, porque cortar algo de 7 piezas justo por la mitad es como cortar un carbono al medio, y eso es medio raro. Ya la simetría nos daría por lo menos 2 señales, y aquí nos está dando una señal. A ver, me explico, ya voy a insertar una página. Es que miren, que eso es lo que voy a explicar ahora. Si usted tuviese un número impar, ejemplo, pregunta, miren, ¿esta molécula que voy a dibujar acá es simétrica? Sí, es simétrica, pero para que tenga simetría el plano tiene que pasar por ese carbono y por tanto, ¿cuántas señales de hidrógeno van a haber? 2. Una señal acá y otra señal de los metil. Pero si tuviese 4 carbonos, o sea, un número par, ya la cosa sería de este tipo. Ahí el corte pasa por el centro. Yo sé que en este caso también generamos 2 señales, ¿ok? Porque pasa por el centro. Pero cuando es una estructura cíclica, por ejemplo, o sea, si esto fuera así, miren. Cuando es una estructura cíclica, ¿se acuerdan que uno podía cortar en varias partes? Uno podía cortar así, 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 o sea, al pasar por el centro hay mayor probabilidad de dejar una única señal, ¿ya? Y en el taller hicimos un ejercicio parecido a esto. Voy a volver al espectro ya para aclarar la duda ahí del bromo. Lo que estamos diciendo es que sería muy complejo que hayan 7 carbonos, porque 7 carbonos es casi imposible que nos genere solo una señal en el espectro de protón y solo una señal en el espectro de carbono. ¿Cómo pueden ser todos los carbonos iguales si tenemos un bromo? Tendrían que estar los 7 carbonos unidos al bromo. Eso es imposible, ¿se entiende la idea? Entonces, por eso me resisto a creer que la estructura tenga 7 carbonos. Pero sí podemos hacer esto. ¿Y qué tal si tiene 2 bromos? Bueno, si tiene 2 bromos, tendríamos que, al haber 2 átomos de bromo, tendríamos un peso sumativo, estamos considerando el bromo como 81, tendríamos un peso sumativo de 162 gramos mol. Y ahora ustedes pueden decir, 162, ¿lo puedo restar del total? Claro que sí. Entonces, fragmento 3, lo escribo aquí abajo, fragmento 3 igual 190 menos 2 bromos. Gracias, 190 menos eso da 28 gramos mol. Ahora, ese fragmento es un fragmento relevante, porque 28 gramos mol puede coincidir con 2 pedazos de 14. Exacto, y un 14 CH2. ¿Okay? Entonces, 28 puede ser interpretado, fragmento 3, como 2 grupos CH2 equivalentes. Conclusión. Ahora ya tenemos menos cosas para armar. Ya no tenemos 7 carbonos que armar en un Lego mucho más complicado. Miren, tienen 2 grupos CH2 y tienen 2 átomos de bromo. Pregunta, ¿cómo conecto entonces 2 CH2 y 2 bromos? Exacto, es la única forma, ¿no es cierto? Un bromo y al medio el CH2, o sea, esta estructura así. Bromo, CH2, bromo. Y esto explicaría
que hay un plano de simetría que al cortar genera una única señal de carbono, una única señal de protón, y que además esa señal se desplazó por el efecto electronegativo del bromo, pero no se desplazó tanto el carbono como si hubiese sido un oxígeno. ¿Ya? No, mire, la señal de 109 sería 81 más 14, ¿no es cierto? A ver. No, eso da 95. Más 28. Gracias. Ahí entonces sí tendríamos el valor. ¿Ya? Sería que se cortó y se perdió un átomo. Ya sería 81 más 28. 109, sí. Que estaríamos hablando de este pedazo de acá. La pérdida, cuando se pierde un bromo, genera 109. ¿Okay? Pregunta, ¿y qué sería 27? Claro, los dos CH2, ¿ya? Serían, exacto, con un hidrógeno menos. CH2, CH. Entonces, con pérdida de un protón extra, ¿sí? O al menos yo como lo veo, no sería más tal que se quedaran como CH2 y CH2 en vez de CH2 y CH. Porque es la señal más abundante. Es la señal más abundante y es porque cuando se corta, yo no voy a hacer el proceso de ruptura, pero cuando se corta, recuérdense que cuando se corta se van creando radicales. Y hay una estructura radicalaria que es así. Voy a escribirla aquí mismo al lado, miren, me permiten ampliar un poquitito. Carbono, CH2, ocurre un pequeño reordenamiento y esto queda así con carga positiva y por tanto ahí tiene resonancia. Se estabiliza más por resonancia. Ya se forma ese enlace doble ahí intermedio por descomposición. Muy bien. Pero no se preocupen, miren, para efecto de la prueba, ese tipo de explicaciones no es necesario. Si ustedes colocan el fragmento CH2CH, ya ganaron el puntaje por haber asignado esa señal. ¿Ya? Bien, ejercicio 6. Otra vez una cosa con pocas señales, ya, pero esta vez vamos a ir en orden, vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces, tenemos carbonilo, 1716, una señal bastante inequívoca, CO. No tenemos alcohol, no tenemos nada raro entre medio y no podemos decir nada más del resto, ¿ya? O sea, pareciera ser que tampoco hay algún halógeno raro. De hecho, el masas esta vez nos libera de algún halógeno o de más de un halógeno en la estructura. En el masas también tenemos un patrón de descomposición bastante particular, muy pobre, pero si esta señal de 43, ¿qué podría ser? Un acetonio, porque es muy intensa, así que muy bien. Fragmento acetonio. Es altamente probable la presencia entonces de acetonio. Sí, claro que sí. También coincide con una masa propil y miren, iba a comentar eso de que nunca cuando partan por el masa, si es que alguien prefiere partir así analizando de manera secuencial, no se quemen con un único fragmento. Recuerden que el espectro de protón y los de carbono son los que inequívocamente les van a decir sí, era eso que usted pensó o no lo era, ¿ya? Entonces no se quemen con un fragmento cuando partan de manera secuencial del infrarrojo para abajo. Un propil, entonces eventualmente entre paréntesis CH3, CH2, CH2. Ya también coincide con una masa de 43. Bien, y finalmente vamos a hacer nuestro juego matemático acá, 86 dividido 15. Gracias, da alrededor de 6 átomos. Y tenemos también que 86, fragmento 1, 86 menos 43, eso da otra vez 43. Entonces a ella se les debería aprender la alerta a ustedes de que estamos generando algo simétrico. Y si es otra vez 43, ¿qué creen ustedes? ¿Qué podría estar pasando con esto? Son dos cetonas interconectadas entre sí. Entonces, ya con estos dos, podríamos postular lo siguiente. Carbonilo con un metil conectado a otro carbonilo
con metil. Tenemos perfecta simetría. Acuérdense que ese enlace es rotable, así que pasa un plano de simetría por ahí. Más que un punto de inflexión, porque eso es rotable, ya no es rígido, tenemos un plano de simetría que corta justo ahí por el centro, dos mitades iguales. Podría ser eso, calza bien con el peso molecular, calza con los fragmentos de 43, calza con el carbonilo, porque el carbonilo es de un puro tipo, ya son los dos carbonilos iguales. Y hay una pequeña señal que tal vez es 15, que es esta de acá, pero ya como no está el valor asignado, no nos podemos aventurar a decir de que eso es 15. ¿Okay? Entonces hay un pequeño valor ahí, capaz que era un metil, ¿no es cierto? Este pedacito que chico que se ve acá, uno de los metiles de los extremos. Ya, antes de ver el espectro de carbono, quiero que ustedes me digan, viendo esta estructura propuesta, ¿cuántas señales de carbono van a ver? 2, porque hay simetría. Una para el metil, por ejemplo, cerca de 20, y una para el carbono carbonílico, ¿ok? Veamos cuánto se desplazó. En 20 o 20 y fracción, a ver, tendríamos un poquitito más de 20, alrededor de 20 acá, partes por millón. Ese sería señal metil. Como es DEPT 135, ya se confirmaría entonces que este es CH3. Y finalmente, vean, casi en 200 partes por millón, porque es una cetona. Una sola señal. No aparece nada más, no hay nada más electronegativo. Y ahora, de nuevo, vamos a la estructura. Ya, disculpen que me esté moviendo para acá. ¿Cuántos tipos de hidrógeno? 1, porque los dos metiles son equivalentes. Ya, entonces, ahora sí mostramos el espectro. Es bueno hacer eso. Ustedes se pueden entrenar también tapando parte del espectro. Solamente un tipo de hidrógeno. Se concluye que esta señal es metil. Solamente habría que explicar por qué se desplazó a 2.3 partes por millón. Por el efecto del carbonilo. El carbonilo vecino entonces genera un efecto electroatractor. Y no hay nada más porque este es un espectro de protones. Problema resuelto. ¿Lo ven? Así que no es tan complicado este asunto. Para que no sigamos lineales, les propongo ahora que vayamos moviéndonos dentro del apunte. Este era el problema 6. Ya, algún número. El día ya está hecho por si acaso, así que algún número. Ya, vamos al problema 12. Sí, no se preocupen, van a estar los tres. El carbono normal, el 90 y el 135. ¿Ya? El que no va a estar es el acoplado porque ese solamente les confundiría en la prueba. Ya. Sí, cuando sean multipletes importantes va a haber una expansión. No va a estar así nomás. ¿Ya? Claro, porque en la prueba ustedes no pueden hacer esto. ¿Ya? Ya, se les va a dar la expansión, no se preocupen. ¿Cómo la damos? Ahí mismo en el espectro, como queda espacio, a veces acá se pega un pequeño recuadro con la expansión de alguna señal confusa. ¿Ok? Como en el anterior, y si todavía tienen dudas me consultan en la prueba, pero yo siempre trato que se vea bien, me aseguro de eso desde un comienzo. Ya, comencemos acá con el espectro de protón. Tenemos que la primera señal, bueno, no hay expansión, pero se ve más o menos bien que es un cuádruplete, ¿sí? Entonces tenemos que es un cuádruplete y el segundo es un triplete. Por tanto, si es cuádruplete, quiere decir que es vecino de un metil y el otro es vecino de un CH2. Luego las integrales, la primera integral es más corta, pero la otra no es el doble. Entonces, otra vez decimos si esta integral es 1, la otra es 1.5. O lo que es lo mismo, 2 es a 3. O sea, este es un CH2 y este es un CH3. Y por lo que acabamos de explicar de la multiplicidad, entre ellos están conectados. Son las únicas dos señales que hay. Además, no hay ningún otro protón polar, no hay nada que desaparezca con agua deuterada o algo así. Entonces, entre ellos tienen que estar interconectados. 2 es a 3. Finalmente, solo observar que en el caso particular acá de la señal CH2, algo
la desplazó a 3.1 partes por millón. Entonces 3.1 partes por millón. Hay algo electronegativo que la desplazó, no me aventuro todavía a decir que es un oxígeno, ya porque está en 3.1, no está más desplazada. Y la otra es normal, aparece en 1.8 partes por millón. Es la que está alejada. Dado que no hay más, lo más probable es que haya simetría, a menos que haya algún halógeno grande que genere todo el resto del peso molecular. Entonces tenemos probable simetría. Simetría global. Ya, vamos al de carbono ahora. Y aquí, ojo, aparece otra vez este espectro porque están lo suficientemente separadas las señales. El espectro protón desacoplado. O sea, este es un espectro que el nombre técnico es espectro de carbono 13 protón desacoplado. Ese es el nombre completo, no se confunda, no es un espectro de protón, es un espectro de carbono 13 protón acoplado, perdón. Y esto significa que la señal de carbono es igual a los hidrógenos que posee más 1. Si la primera señal es cuádruplete, significa que ese carbono es un... Perfecto, es un metil CH3. Y la última señal es un triplete, por tanto ese carbono es un... Bien, un CH2. En base a esto, vemos de que de nuevo, el metil es el que se desplaza más. El metileno aparece cercano a 0. Por tanto, el metil tiene que estar unido a algo electronegativo, pero no se ve carbonilo en la estructura. Entonces no hay carbonilo en la estructura. Y como no hay carbonilo, tiene que haber algún heteroátomo. Bien, se confirmó eso y están conectados entre ellos porque no hay otra manera, ¿no es cierto?, de poder entenderlo. Vamos acá. Ya, vamos a dejar el infrarrojo para el final. Y acá dice, contiene halógeno. Miren, esto no era obligación que lo dijera y ustedes podían hallar el halógeno. Primero, me van a decir, pero ¿y la abundancia isotópica? Sí, pero miren, este valor es típico, exacto, es típico de yodo. Así que no olviden 127, hay un átomo de yodo en la estructura necesariamente. 127 entonces es yodo. Vamos a la abundancia isotópica. La abundancia isotópica del yodo. Ahí vamos a encontrar que es un isótopo en particular. Dice, el yodo estable es el yodo 127, mientras que los otros son tremendamente radiactivos. Así que por eso que solo un isótopo, no es como el bromo o el cloro que tienen varios estables. Así que yodo, solo el yodo 127. Bien, volvamos al apunte. Ya, ¿cómo aplico la fórmula del dividir por 15? Ya, muy bien. Primero vamos a restar 156 menos 127. Y eso daría, gracias, 29. ¿Qué puede ser 29? Muy bien, el fragmento etil. De hecho, acá está 29. Entonces sería CH3, CH2 conectado a yodo. No hay otra manera de armar la estructura. Y ahí tenemos el peso molecular. Y eso explica por qué el CH2 fue el que se desplazó. Miren, al tiro vuelvo al masas. Fue al revés, miren. Vamos a tener que explicar ese efecto. Miren, el CH2 aparece en 1.8 y el metil fue el que se desplazó alrededor de 3. ¿Ya? A ver, no quería entrar en estos detalles ya, pero lo que pasa es que hay algunos grupos como el yodo o como el anillo de benceno o como el grupo carbonilo que generan un efecto llamado anisotropía. A ver, permítanme insertar una página. A ver, espérense, estaba bien la... Claro, miren, acá está bien. Fíjense en lo siguiente. La primera señal es un CH2 y es la más desplazada. La segunda señal es el metil. Lo que dibujamos acá arriba eran los vecinos.
Entonces, sí, es un CH2 y está más desplazado por el efecto del yodo. El efecto paradójico se produjo en el carbono. Vamos para arriba. El efecto paradójico fue acá porque aparece primero el metil y después aparece el CH2. No voy a necesitar anisotropía afortunadamente, entonces bastaría decir que el metil se desplaza más porque el yodo, CH3CH2, al tener muchos electrones y ser muy grande, recuerden que el átomo de yodo es súper grande comparado con el carbono, el átomo de yodo tiene además 3 pares electrónicos libres, genera un fuerte apantallamiento del carbono CH2. Claro, genera ese efecto como de cobertura y eso hace que la señal se desplace para el otro lado. Pero en el espectro de protón solo prima el efecto de la electronegatividad. Bien. Ya, igual voy a explicar ese concepto. Sí, dígame. Ya, en el de protón tenemos que la primera señal es el CH2 que aparece en 3.1 parte por millón porque este CH2 está conectado al yodo y el yodo lo mueve porque es electronegativo. Mientras que el metil está más lejos del yodo y por eso aparece en 1.8 partes por millón. ¿Y lo de las integrales? La integral, la primera integral yo le asigné arbitrariamente el valor de 1. La segunda integral no alcanza a ser el doble de altura de la primera, es 1,5 veces la primera. Por eso puse 1.5, ¿ya? Sí. Sí, pero en la prueba no le voy a dar un dibujo, le voy a dar el valor exacto, ¿ya? Como son valores por software, sí puede ser que sea 1 y 1,5 y usted lo tiene que amplificar, sí. Ustedes amplifican el valor en la prueba. Ya, perfecto. Vamos al siguiente o algún número arbitrario. Ya, 14, ya, 14 de ahí el 17. Ya, en el 14 vamos a ir ahora de manera secuencial, de arriba hacia abajo. ¿Por qué orden recomienda empezar el análisis? Para efectos prácticos y lo que ha mostrado la historia de este curso, vayan en orden y traten de obtener del masas la cantidad aproximada de átomos. ¿Ok? Traten de obtener la cantidad aproximada de átomos del masa, ¿ya? Así que pueden ir por orden sin ningún problema. Bien, en este caso tenemos una señal en 3354, no deforma tanto el espectro, no se centra en 3000, no hay carbonilo, por tanto, ¿qué podría ser? Ya, bien, tenemos que probablemente sea un alcohol. Entonces, no hay carbonilo, voy a marcar eso para que no estemos después pensando en carbonilo o en algún otro grupo exótico por acá entre medio, porque no lo hay. Está la señal en 3000, pero esa la tienen todos, solamente que es más aguda de lo habitual. Tal vez el alcohol hizo eso, pero hay alcohol, eso es lo relevante. Ya, nos olvidamos entonces ahora de eso. Vamos para acá al masas. Cuando dice ahí menos 1% significa que al ojo humano es imperceptible el ion molecular, pero no importa, lo van a tener sí o sí. Entonces sería peso molecular dividido por 15. Eso da justo 4. Entonces tenemos 4 átomos. Probablemente este es un C4. Entonces tendríamos que, si es C4 y si hay un alcohol, ¿qué peso molecular llevamos hasta ahí? Bueno, sería 12 por 4. Más el oxígeno que es 16. A ver, multipliqué mal entonces. El peso molecular es 60, ya, y dije 15, ¿no es cierto? Ah, de veras, gracias. Gracias por la observación, sí. Muchas gracias. Son 4 átomos, de veras. C3 oxígeno, ahí sí, gracias, ya. Ya, ahora sí podemos entonces aplicar. Esto serían 36 más 16. Gracias, entonces 3, 4, 5, 52. ¿Cuántos hidrógenos? Nos faltarían 8 hidrógenos para completar la molécula.
Probablemente entonces sea una molécula de este tipo, ya coincide bastante bien, el alcohol es más o menos inequívoco, así que debería ser esa la fórmula, C3, oxígeno H8. Bueno, si es así, habría que ver cómo conectar esos tres oxígenos. Una posibilidad podría ser así, CH3, CH2, CH2, voy a seguir para acá porque son 3 carbonos, OH. Ya, coinciden los protones, tendríamos 6, 7, 8, 9. Me está sobrando un protón. Vas, de veras. Ya, esto acá. Ya, ahí sí. 3, 4, 5, 7, 8. Muchas gracias. Pero también podemos tener un isómero. Podría ser así. Lo voy a dibujar acá al lado. El alcohol en el centro de la estructura. Y no veo otra forma de conectarlo, porque si no, la fórmula se altera. Si ustedes ciclan esto, la fórmula va a ser otra. Acá en particular, si tiramos un plano de simetría, ¿cuántas señales de carbono van a haber? Si ustedes cortan por la mitad esto, 2. Pero si no es simétrico, tendríamos 3. Así que vamos al tiro al carbono. ¿Cuántas señales tiene el carbono? 2. Entonces ya me está diciendo que hay simetría. ¿Ok? Entonces, si hacemos el análisis, la primera señal se ve doblete, la segunda señal se ve cuádruplete. Por tanto, la primera señal es un CH. Perfecto. ¿Por qué tan desplazado? ¿Por qué en 60 partes por millón? Perfecto. Este es el que está conectado al alcohol. Segundo, el cuádruplete es un CH, CH3. Y ese tiene que estar conectado al CH. Y este CH3, en realidad son 2 CH3 para que coincida con el peso molecular que acabamos de encontrar. Se confirma entonces la estructura del tipo CH3, CH, alcohol, CH3. Lo confirma finalmente, ya para mencionar pedagógicamente todo el espectro, si hay un plano de simetría, ¿cuántas señales de protones esperan ver? 2 alquílicas y tal vez el alcohol. Digo tal vez el alcohol porque va a depender. Veamos qué dice el espectro. Ahí está, hay 3 señales y hay una señal pequeña, acá, que sería esta, que desaparece cuando se agrega agua deuterada. Por lo tanto, si esa señal desaparece cuando se agrega agua deuterada, es un protón polar. Yo les dije en algún taller que los OHs y los NHs desaparecen con agua deuterada. Así que esto necesariamente es el alcohol. Entonces recuerden, si se agrega agua deuterada al espectro dentro del tubo y la señal desaparece, era OH o NH. Alcohol, ácido, amina, amidas, todos desaparecen con agua deuterada. Integrales. A esta le voy a asignar arbitrariamente el valor de 1. Entonces esta integral vale 1. Pregunta, esta de acá en 4.0 también es 1. Yo la veo muy parecida, sin necesidad de medir, se ve que son de la misma altura. Ya, pero aquí hay un tremendo desafío. A ver, para que no inventemos ahí al ojo ya y veamos, demos un valor más o menos exacto, voy a tomar entonces este rectángulo y voy a ver cuántas veces el rectángulo cabe al lado, lo copiamos. Ya, entonces ahí está una vez. Va a ser, bueno, claramente esto va a ser un poco aproximado. Ahí están 2 veces. Lo volvemos a pegar. 3 veces. Y a ver, quiero copiar este. ¿Cuántas veces? 6 veces. Anduvo más o menos justo el análisis, así que la integral es 6. Como no existe un CH6, se concluye que estos son los dos CH3 equivalentes, simétricos. Imagino eso no ocurre siempre en tanto de simetría. ¿Cómo, perdón? ¿Quién ocurre qué cosa? Que ocurra siempre de que calce con 6 escalones.
No, pero yo les voy a dar en la prueba el valor exacto, no se preocupe. Ya, por eso insisto, van a tener un valor, pero ese valor muchas veces viene dado por una función, entonces va a ser una fracción. Por ejemplo, podría decir 0,10106. Ahí usted amplifica todo por 10. Porque, claro, hay que generar un valor coherente. Ojo con eso. Y necesitan la cantidad de hidrógeno. Entonces, acá, de la fórmula, recuerden eso, nos dice que tiene que haber 8 hidrógenos en total. Entonces, como tienen que haber 8 hidrógenos, yo tranquilamente puedo decir, sí, esto integra 1 porque 1 más 1 más 6 da 8. O sea, las integrales al sumarlas, tiene que dar la cantidad de hidrógeno total de la molécula. Eso sí que tiene que coincidir y eso les dice hasta cuándo amplificar, porque alguien me puede decir, ¿por qué no amplificó por 12? Aquí yo quiero tener 12, 2 y 2. No, pero es que hay solamente 8 hidrógenos, ¿ya? Entonces 6 más 1 da 8 hidrógenos. Bien, entonces coincide que es metil. Pregunta, ¿y por qué se ve doblete? Este es doblete. Muy bien, porque metil es vecino de CH. ¿Ok? Metil es vecino de CH. O sea, estos metiles simétricos son vecinos de CH. Y tenemos que la primera señal que no se ve bien acá está amplificada. 4.0. 4.0 significa que esta señal está conectada al alcohol. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? 4.0. Ya, multiplete, pero ahí yo creo que alcanzamos a contar. No, a ver. 3, 4, 5 y estos dos de acá. 6, 7, claro. Ya, 3, 4, 5, 6, 7. Y va a haber suficiente resolución en la prueba. Estos espectros tal vez fueron tomados a 200 MHz, probablemente son espectros reales. Ya en la prueba yo les voy a dar a 400 MHz o más. Eso significa que la resolución es pero notablemente mejor. Entonces tenemos que este es septuplete y por tanto quiere decir que esa señal es el CH que tiene como vecino 6. ¿Cuáles son? Los dos metiles. ¿Ya? Entonces por eso se ve septuplete porque tiene dos vecinos. Cuando el plano de simetría pasa por ahí hay que contar hacia los dos lados la vecindad. Bien, problema entonces resuelto. Ya, uno más antes de dar el primer recreo, pero quisiera consultarles si es que hay alguno aquí que tenga benceno, que tenga algún patrón con benceno. ¿Vieron alguna señal? Hay pregunta, ¿dónde aparecen los protones de benceno en el espectro de protón? ¿Alrededor de cuánto? 7 partes por millón, ¿ya? Parece que no hay ninguno con benceno en esta primera lista. A ver, voy a ir a la segunda lista de espectros. Denme un segundo. Serían los problemas 21 al 30, eso no los tengo acá. Entonces, ya, denme un pequeño segundo para transferir el archivo. Y ahora esta cosa me debería dejar transferir de manera directa, tirar acá. Pegar. Súper. Y ahora sí. Ya. Descargas. Ahí sí está, el 22, gracias. Entonces, a ver, voy a ir colocando un número porque aquí no tenemos número. Este sería entonces, ¿del otro era del 1 al 20 o del 1 al 21? 1 al 20, entonces este sería el 20, sí, 21, perfecto. Ya, y gracias, ahora sí, 22. Ya, hacemos este y hacemos nuestro primer recreo. Ya, entonces, problema 22. En la parte de abajo vamos a ir al tiro a eso, que es la parte, ¿no es cierto?, más compleja probablemente del espectro. Apareció al fin un benceno. ¿Cómo ustedes van a saber que tienen un benceno? Porque aparecen señales en 7 partes por millón. Luego, tenemos que este benceno, las señales aparecen pegadas. Primera observación que tenemos acá. Yo les voy a enseñar a interpretar cualquier benceno, se van a dar cuenta que no es tan terrible este asunto, sino que es lo mismo pero en una estructura cíclica. La primera señal es un triplete. La segunda señal son dos señales que se pegaron. Miren. Por eso que se ve
amorfo, ya, o sea, se ve como un multiplete, pero si hacen un esfuerzo mental de separar eso en sus mentes, ¿qué creen ustedes que sería? Muy bien, un triplete y un doblete, o sea, dos señales. La primera mitad pareciera ser la primera mitad que coincide mejor con un triplete, mientras que la segunda mitad coincide con un doblete. Muy bien, ya un doblete alto y el otro un doblete. Recuerden que contra más multiplicidad la señal se iba aplastando. Por eso que el doblete es más alto que el triplete. Hasta ahí vamos súper bien, y ahora que ya tenemos en la mente que hay un benceno, hay un triplete, otro triplete, un doblete, tenemos que ver el tema de las integrales. Porque miren, acá, la primera integral, yo le puedo asignar el valor de 1, entonces esta integral es igual a 1, pero la segunda parece que no es el doble, pero déjenme confirmar rapidito. Ya, voy a tomar ahí el rectángulo, lo copiamos. Claro, es 1,5, ¿no es cierto? Ya, entonces la segunda sería 1,5. Por implicación, ya, si esa integral es 1,5, tendríamos que la primera podría ser 2 y la segunda sería 3. Llevamos 5 hidrógenos. Conclusión, si tienen 5 hidrógenos en la estructura, ¿cuál es el patrón de sustitución de este benceno? ¿Mono o disustituido? Mono sustituido. Entonces este sería un benceno mono sustituido que tiene 5 hidrógenos. Entonces acá le vamos a colocar un R. Y ahora, antes de seguir avanzando, vamos a tirar ahí el plano de simetría. Y tendríamos que, vamos a ver una señal para protón HA que debería integrar 2. Otra señal para protón HB que debería integrar 2. Y una señal del protón HC que debería integrar 1. O sea, debería haber un patrón de integración del tipo integral igual a 2, integral igual a 2, integral igual a 1. ¿Es eso lo que vemos? O sea, si ustedes se fijan acá, yo tengo 2 y 3. 3 más 2, 5. ¿Tiene sentido? Claro que sí. Lo que pasa es que la segunda es la mezcla de dos señales. Por eso da 3. La primera da 2. Podría ser, por ejemplo, los protones A o los protones B. Y ustedes me van a decir, y en la segunda tengo la mezcla. Observación. Si la primera señal es un triplete, ¿qué me pueden decir ustedes de los vecinos? Tiene dos vecinos. Entonces, ¿es HA, es HB o es HC? Nótese que integra para 2. Son 2 protones. Entonces, ¿es HA o HB? Muy bien, porque HB tiene 2 vecinos. HA solo tiene un vecino. Entonces, es HB. La señal de acá, la vamos a asignar, sería HB. Y ahora aparecieron pegados el resto de los protones, o sea, HB y HC. Perdón, gracias, HA y HC. Ya, más detalles del benceno lo vamos a dar después, pero me interesa ahora que terminemos con la estructura porque no es mucho más lo que queda. Claro que sí, mire, lo que pasa es que HC como tiene 2 vecinos, porque cuando algo queda en el plano usted tiene que ver el entorno para los dos lados. Sí, y HC se debería ver como triplete. Este triplete de acá. ¿Ok? Exacto, y el HA sería este doblete. Entonces, sí, ahí lo rayamos acá para que no quede la otra parte tan saturada. Este sería el HC, muy bien, y ese doblete sería HA. Ok, entonces, se fijan, yo sé que hay algunos detalles del benceno adicionales que podemos dar, pero todavía tenemos tiempo, lo vamos a dar en el segundo bloque y en la próxima semana también con los otros problemas que vamos a resolver, ¿ya?
Pero baste de momento este análisis. O sea, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Que es muy importante cuando en la prueba aparezca un benceno, que más de algún benceno va a haber, el patrón de sustitución. Tienen que ser capaces de saber si el benceno es mono, di o trisustituido. No es tan difícil de ver. Ya acaban de ver un análisis donde hemos encontrado que es un benceno mono sustituido porque tiene 5 hidrógenos. Si el benceno tuviese una doble sustitución, ¿cuántos hidrógenos va a tener? 4. Y así, contra menos hidrógeno está más sustituido. Ya, vamos acá ahora, y con esto terminamos, porque miren, no es mucho lo que resta. La altura de esta integral, ¿cuánto es? Dijimos que habíamos asignado un valor de 2 y a la otra un valor de 3. Claro, ya teníamos, ¿no es cierto?, la integral de 1 y 1,5. ¿Y esta de acá al lado de cuánto será? También, ¿sí? Ya, entonces si es 1,5 esta integral, delante como amplificamos todo, esta también había que amplificarla, sería 3. Y eso implica que es un grupo metil. Singlete. Si es singlete, ¿qué significa? No tiene vecino. Y si no tiene vecino, ¿qué creen ustedes? Está unido directamente al carbono del benceno. Entonces, estructura propuesta, vamos a ver, no sea que entre medio haya algo. ¿Por qué digo? Porque miren, llama mucho la atención que se desplazó a 3.5. Entonces, una posibilidad es que el benceno tiene algo, podría ser, y el metil. ¿Qué nos va a comprobar eso? El peso molecular en infrarrojo. Vamos para allá. Me olvido por un ratito del carbono, ¿ya? Y vamos acá al resto de la estructura. ¿Perdón? No, porque cuando vayan a la tabla, ustedes, esa es una buena pregunta, cuando vayan a la tabla, ya yo no puedo estarme devolviendo a cada rato, pero van a ver que un anillo aromático no lo desplaza tanto. Esto pareciera ser que es algo electronegativo y ese algo, hay varias posibilidades, puede ser incluso hasta un carbonilo, que esté entre medio acá desplazando al metil. Lo que sí es importante es que no pueden haber vecinos porque aparece como singlete. Ya, para saber qué es ese algo necesitamos el peso molecular. Entonces, miren, ya para poder darles la liberación, a ver, tenemos acá 108 y ya habíamos hecho este fragmento. Benceno y un metil. Ya, entonces acá no hay nada, hay algo. Entonces, protón, protón y protón. Ayúdenme a calcular el peso de ese fragmento y súmenle el peso de un fragmento metil. A mí me dio 92, ¿sí? Gracias. Entonces, todos estos fragmentos tienen una masa de 92. Por tanto, nuestra primera diferencia, fragmento 1, sería 108, que es el peso molecular, menos 92. ¿Cuánto les da? Eso daría 16, ¿cierto? ¿Qué es 16? Un oxígeno. Entonces, podemos concluir que la estructura es así. Benceno. Y hay que colocar un oxígeno en alguna parte. Entonces, la única parte posible entre medio del benceno y el metil. 16. Ahí estaría el pedazo que nos faltaba. ¿Ok? Y con eso ya sacamos la estructura. Ustedes después vean los otros fragmentos que se dan ahí.